Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Bienvenidos, amables oyentes. Esto es Recordar a nuestros maestros, programa que se emite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se elabora por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, la cual luego lo retransmite a través de sus redes sociales. Jorgito Benjumea, encargado de la edición del programa, muchísimas gracias por tu labor. Yo soy Carlos Mario González. Antes de entrar en materia, quiero renovarles la invitación, por si disponen de tiempo y de deseo, para que me acompañen el último miércoles de este mes de mayo a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural El Solar del Águila, donde expondré en homenaje a Milena Jesenská al cumplirse los 80 años de su fallecimiento en el campo de concentración de Ravensbrück. Expondré algunas ideas que he querido ordenar bajo el título Milena, ¿cómo habría sido posible que Kafka no amara a una mujer así? El Centro Cultural El Solar del Águila, para quienes viven en Medellín, es muy fácil de ubicar. Ustedes van por la carrera El Palo, pasan el Colombo Americano, siguen derecho, llegan al Colegio María Auxiliadora, suben esa cuadra y luego media cuadra más adelante a mano izquierda se encuentra el sitio, que es una donación especial de un bellísimo lugar que la Corporación Águila Descalza le ha querido hacer a la ciudad de Medellín. Es allí donde rendiré homenaje a la memoria de esta mujer, de Milena Jesenská, y es allí donde me gustaría muchísimo poder contar con la compañía de ustedes. En este segundo programa de los tres que he planeado realizar para evocar a Milena Jesenská, debo, al comenzarlo, hacer por lo menos una advertencia. Yo me he propuesto, por la brevedad de tiempo que permiten estas tres emisiones, circunscribir la reflexión sobre Milena y Kafka únicamente al tiempo en el cual ellos se encontraron y a la experiencia profunda que vivieron, que es la experiencia del amor como una pasión profunda que les alcanzó a ambos. Obviamente, en 1920, cuando ellos se conocen, y muy en particular en ese lapso que va entre abril del 20 y noviembre del mismo año, que es el lapso en el cual se teje fundamentalmente a través de las cartas la emergencia, el desarrollo, la potenciación de una gran pasión amorosa. Pero que luego, por razones que ofreceré más adelante, ese amor tan anhelado, tan necesario probablemente para ambos, se hace imposible, cosa que no es infrecuente pues en la experiencia amorosa. Eso merecería un análisis aparte, porque el anhelo humano
de encontrar un amor con el cual se pueda establecer un vínculo suele estar condenado al fracaso, ya sea bajo la forma de la ruptura o bajo la forma del abandono finalmente de la pasión que hace que lo que en un comienzo podía ser expresión intensa, luego se vuelva generalmente de forma rutinizada del vínculo. Por ende, aunque Kafka y Milena van a mantener una relación de aprecio y de amistad hasta el último día de la vida de Kafka, después de noviembre del año 20, cuando Kafka le plantea a Milena romper esa relación y le dice, en alguna carta le dice, por favor, no más cartas. Y esa ruptura, que va a ser muy difícil para Kafka, pero que también será muy costosa para Milena, ellos después mantienen eventualmente, muy circunstancialmente, porque en Kafka hay una gran renuencia a volver a la comunicación con Milena. Eventualmente hay alguna carta, pero ya como mencioné en el programa pasado, ya sin la fuerza propia de un amor, sino más una carta en términos convencionales o una postal, y son muy esporádicas. Por ende, la relación de Kafka con Milena, soy de la opinión que hay que circunscribirla estrictamente en su génesis, en su desarrollo, en su potencia y en su fracaso en 6 meses. Ahora, obviamente, cuando Kafka y Milena se conocen, cada uno tiene una historia propia e independiente del otro. Cada uno cuando llega y se encuentra con el otro, pues trae consigo los avatares de su propia historia personal. Uno siempre en el presente es la huella concreta del pasado que ha vivido. Y después de que terminan esa relación, la vida sigue para ambos también. Es una relación que cuesta mucho perderla, que deja marcas indelebles en cada uno de los dos. Pero la vida de cada uno sigue adelante con realizaciones, con logros, con nuevos fracasos, etcétera, como es de esperar. Por eso, en lo que yo planteo, yo no estoy dando un testimonio de Franz Kafka o de Milena Jesenská. Estoy estableciendo desde la vida de cada uno de los dos la sustracción de un tiempo específico que es el tiempo en el cual ellos se encuentran. Pero para explicarse por qué cada uno de los dos es lo que es, se necesitaría el contexto precedente, como para poder explicarse cómo elaboró cada uno de los dos esa ruptura tan dolorosa, pues se necesitaría el contexto del tiempo posterior. Por eso yo pido comprensión y transigencia cuando digo que el esfuerzo está en pensar el tú a tú del encuentro de Kafka con Milena. Y lógicamente pues llegan dos seres, cada uno de los cuales trae sus marcas propias, su historia particular, pero tienen también algunas afinidades. No hay ninguna duda que Milena Jesenská es el amor supremo que tuvo Franz Kafka en su vida. En la vida de Kafka hay 4 mujeres. Algunos incluyen una quinta, Grete Bloch,
pero yo creo que esa es una historia que se puede dejar de lado por razones que ahora no viene al caso señalar. Pero las cuatro mujeres que fueron importantes en la vida de Kafka fueron Felice Bauer, con quien tuvo una relación entre 1912 y 1917, con quien se comprometió dos veces al matrimonio y dos veces ese compromiso se rompió. En el 17, cuando rompe con Felice, es que le declaran a Kafka la tuberculosis. Más adelante, en el año 18, avanzado el 18, él conoce otra mujer que va a ser importante para él, Julie Burisek. Con Kafka hay que decir, y probablemente eso sea propio de todos los seres humanos, que estas mujeres que constituyeron la saga de sus amores fueron, sin embargo, amores de características muy distintas. Ahora pues, otra vez debo decirlo, no tengo el tiempo, pero no es lo mismo el amor de Kafka por Felice que el amor de Kafka por Julie Burisek, que el amor de Kafka por Milena y que el postrero amor de Kafka por Dora Diamant, que fue una jovencita que lo acompañó en los últimos meses de su vida. Las amó, pero las amó muy distinto y por razones muy diferentes, como yo creo que pasa siempre con cualquier ser humano, que si uno puede hacer la serie de los amores que tuvo, debe haber un hilo común que conecta por qué esas mujeres y no otras, o por qué esos hombres y no otros, pero también entre cada una y las demás hay unas marcas propias que la diferencian. Y es en eso donde se puede también plantear, y otra vez he de decir, igual que le sucedería a cualquiera, que entre esas mujeres que fueron efectivamente amadas, Milena, sin embargo, brilla como la forma paroxística del amor de Kafka. Milena era la mujer que mejor podía dar cuenta del ser de Franz Kafka. Y él eso lo percibió, porque con las otras, teniendo muchas virtudes esas mujeres, había sin embargo una dimensión que se extraviaba para Kafka y que era una dimensión que yo creo que si llamo intelectual me equivoco, porque Kafka no era un problema, digámoslo, como de ideas por ideas, porque a veces el término intelectual alude como a una cierta dimensión de sabiduría, de erudición que se ostenta en el trato normal y cotidiano con la gente, ¿no? Kafka era un hombre muy profundo, un hombre que tenía un muy buen conocimiento de algunas cosas, muy en particular de la literatura, que no tenía ese saber como un adorno ni como algo externo, sino que eso estaba imbricado en su ser. Y obviamente quien hace del conocimiento una forma de poder tomar posición en el mundo y en la vida, pues eso despliega unas maneras de la inteligencia, de la sensibilidad, de la agudeza con la cual se contempla y se ejecuta un lugar y una práctica en el mundo. Las tres mujeres distintas a Milena, Felice, Julie y Dora, siendo mujeres todas de una relativa formación, digámoslo, promedio de unos sectores de la época, quizás ahí habría que hacer excepción de Julie, pero Felice era una mujer que leía, no leía grandes textos, a veces leía a muy buenos autores, pero no tenía pues un criterio de discernimiento muy claro. Dora Diamond esencialmente estaba muy volcada sobre la literatura judía y particularmente la literatura ortodoxa. Julie era una muy buena mujer, muy entrañable, que duele mucho
en la biografía de Kafka llegar al capítulo de Julie, porque es de esos seres que su bondad, su condición solícita, hace que uno sienta el deseo de que la vida le hubiera sido dichosa y obviamente con Kafka, porque Kafka, pese a que se había prometido con ella, conoce en ese lapso entre el prometerse y el consumar el matrimonio a Milena y Milena llega como un volcán y arrasa completamente y entonces se deshace el vínculo de Kafka con Julie. Pero Julie no era una mujer ni siquiera acomodora y como feliz, que tuviera un cierto nivel, por lo menos de lectura, que se tradujese a unas posibilidades de reflexión, etcétera. Pero Milena sí. Milena es la mujer que tiene una muy buena formación, muy buena. Milena desde muy jovencita y por razones que tengo que obviar en este momento, Milena fue una lectora de buena literatura y muy en particular de la literatura alemana, que era común en Praga, y la literatura también pues checa. Milena, en el derrotero de su vida posterior, va a derivar, por ejemplo, a la política, al marxismo, a las formas de resistencia contra el régimen nazi, y eso es lo que la va a llevar los últimos 4 años de su vida al campo de concentración donde habría de encontrar su muerte. Pero retrotraigo lo que vengo planteando para volver a aquello de Milena era una mujer que era, por decirlo así, la interlocutora anhelada que Kafka podía encontrar en la vida. No solamente porque sabía, sino porque tenía un saber como el de Kafka que se volvía vida. Yo soy muy insistente en esto porque a mí me parece que una de las cosas más dañinas del mundo contemporáneo y que está muy expresado en el mundo académico es hacer del saber una ostentación, una especie de lustre, un motivo de prestigio, de importancia, de destacamiento, de diferenciación frente a los demás. Y es un conocimiento que se vuelve ajeno a la vida propia que ejerce la persona y no solamente en sus prácticas, sino en su sensibilidad, en su forma de reflexionar y de posicionarse en el mundo y en la vida. Milena en eso era parte Kafka. Lo leí, corría por las venas y se volvía una posición ante la existencia. Entonces, claro, eso denotaba a una mujer que era sensible, que era profunda, que era una interlocutora, como dije. Y si algo anhelaba Kafka en la vida, era poder compartir esos misterios desasosegantes, esos enigmas agobiantes que a él lo embargaban. Y esos enigmas que él exploraba no solamente en las lecturas que hacía, sino en la escritura que elaboraba. Porque un drama de Kafka, por ejemplo, con Felices, que Felice no entendía el lugar que tenía la escritura en la vida de Kafka y por ende no entendía los escritos de Kafka. Con Julie esa experiencia era absolutamente accidental. Y con Dora, ya he dicho, pues Kafka está ya en las postrimerías de su vida, las conversaciones giran muy en torno al judaísmo, por un asunto que al final de su existencia embargó a Kafka con referencia a su identidad. Pero con Milena él encuentra a la mujer que tiene la capacidad de valorar lo que es esencial en la vida de Kafka. Franz Kafka es escritura. Eso no nunca lo entendió Felice, tampoco lo entendió Julie. Y aunque lo valoraba Dora, yo soy de la opinión de que tampoco entendía el significado, la profundidad de lo que representaba
la escritura de Kafka y la escritura para Kafka. En cambio, Milena sí. Esa Milena, esa muchacha de 24 años que se encuentra con ese hombre que ya va a llegar a los 37, se vuelve sin embargo una interlocutora fundamental para él. Y ella encuentra también en Kafka el hombre que puede comprenderla porque no solamente le da un lugar y un reconocimiento en un momento de la vida en que Milena padecía profundamente del mal del desconocimiento o del no reconocimiento, producto del maltrecho y doloroso vínculo matrimonial que tenía con Ernest Pollack, sino que Kafka, además de ofrecerle reconocimiento, Kafka le permitía, con la hondura de su palabra, avanzar y profundizar también por cuenta propia de Milena en todas las dimensiones de la vida que Kafka, con esa potencia escritural suya, iba abriendo. Y por eso ese epistolario empieza a cruzarse cartas de Kafka a Milena, muchas veces 2 y 3 veces al día, cartas de Milena a Kafka. Y aquí debo detenerme en algo que yo mencioné de paso en el programa anterior, pero que es muy importante y que deja un triste vacío en uno como lector y como quien admira profundamente tanto a Kafka como a Milena. Y es que no tenemos las cartas de Milena. Pero es imposible que esas cartas no hubieran sido cartas muy importantes, muy significativas, porque son ellas las que explican el nivel y la profundidad que alcanzan las cartas de Kafka. O sea, solamente desde una corresponsal que está horizontal con él, se podía suscitar en Kafka el avance de una escritura como la que contienen esas famosas cartas a Milena. Por eso es muy doloroso haber perdido las cartas de Milena a Kafka. Esas cartas no es porque Kafka las menospreciara. Kafka, si algo tenía en la vida, era ser un hombre muy respetuoso, muy valorador de quienes lo merecían. Esas cartas se perdieron o porque Max Brod las quemó o porque quedaron en el archivo que otra, la hermana menor de Kafka, guardó tras la muerte de este y que después, infortunadamente, los nazis destruyeron. Pero de todas maneras, uno puede leer las cartas de Kafka Milena manteniendo el eco de lo que debieron haber sido las cartas de Milena a él y tomar cada carta como aquella que nace de la demanda que a su vez le instaura a él la correspondencia que Milena le envía. Y por eso a Milena hay que valorarla porque ella es la que logra sostener en Kafka la profundidad de esas cartas. Es muy distinta a la historia de las cartas a Felice, que son muy bellas, pero son cartas muy unilaterales. Son cartas donde Kafka está más en plan de tratar de abrir a Felice a algunas problemáticas que él vive y que él aprovecha en cierta manera, casi a veces con desesperación, para encontrar quien lo oiga. En cambio, yo soy de la idea de que las cartas a Milena son cartas entre dos seres que se oyen mutuamente y cada uno de los cuales tiene una palabra valiosa que decirle al otro. Ahora, lo maravilloso de esa historia es que precisamente al desatar esa escritura bajo la forma pues de la correspondencia y una escritura de lado y lado que va y viene entre uno y otro, lo que se va forjando en el paso de esas cartas es la apertura de un amor que cobra rápidamente una forma pasional muy intensa.
y que tendrá marcas distintas tanto en Kafka como en Milena, pero que en ambos es un amor sobrecogedor. Y aquí hay que volverlo a decir, Kafka y Milena no se habían visto, excepción de esa vez pasajera que ni siquiera Kafka recordaba la cara de ella, en ese noviembre del 19 cuando se la encontró en un café de las tertulias bohemias de Praga, donde estaba Ernest Polak, que había venido ella con el esposo pues de Viena a estar unos días en Praga. Pero en esos 6 meses de amor paroxístico, ellos se encuentran un par de días después de que han iniciado el epistolario y después unas horas, más adelante unas horas, punto. Esto, en mi opinión, es un testimonio y quizás eso ha sido para mí siempre el motivo de la profunda admiración que yo guardo por este hombre y por esta mujer y por la belleza de esas cartas. Es que es una expresión de que el tema del amor es un tema esencialmente del orden del ser. Y el ser del ser humano es el ser del lenguaje. Y de ahí que se puede colegir sin ningún esfuerzo que el amor se hace con palabras. Y lo que es maravilloso en la experiencia epistolar de Kafka y Milena es que ellos tejieron en esa comunicación con la palabra la génesis del amor, porque ese es el suelo nutricio efectivamente del amor, que es distinto, por ejemplo, a la sexualidad. La sexualidad aterriza en el cuerpo, el amor es un asunto del ser, pero el ser del ser humano no se puede manifestar, desplegar, sino en el orden de la palabra. Y de una palabra que se dirige a un otro que está en condiciones de recogerla. Y eso es lo que se presenta entre ellos. El ir y venir de la palabra va haciendo un tejido en el cual los dos van a quedar atrapados y ese tejido que los atrapa no es otro que la palabra que fue capaz de forjar el amor como pasión. Bueno, amables oyentes, he terminado esta segunda presentación de la relación entre Kafka y Milena. Dentro de 8 días haré la tercera y última, recordándoles que este 17 de mayo que pasó se cumplieron los 80 años de la muerte de Milena. Y en esa tercera voy a tratar de mostrar no solamente ya la tragedia que significó la ruptura de ese vínculo, sino las huellas que dejó, y muy en particular en Milena, a través de la forma en que ella manifestó por escrito ese dolor que la embargó. Hasta entonces, amables oyentes. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.